el conocimiento en la escuela holística, arte místico. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Holística Arte Místico. Soy Melissa Cuello, coach holística, y en esta oportunidad les quiero hablar sobre la historia de los registros akáshicos. Hay que tener en cuenta que este concepto se ha desvirtuado mucho, que además, dependiendo de la escuela, el concepto que se tiene, así que quiero darle una investigación histórica o un concepto histórico un poco más en profundidad a todos los que aprendieron registros o no han aprendido registros akáshicos, y contarles realmente de qué se trata, ya que se han creado muchos mitos, sobre todo con las teorías de conspiración. Así que empecemos. Antes, por favor, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún video, y ahora sí, arranquemos con la historia. Hoy en día se conocen los registros akáshicos como una fuente multidimensional de información. Es concepto que en parte está relacionado con la visión que tenemos nosotros en el mundo occidental de la vida, de la muerte, de Dios, del universo. Hay que entender que esta herramienta tiene una parte que es psicológica y una parte que es espiritual. Entonces hay conceptos religiosos que pueden ir de la mano y otros que no van de la mano. Los conceptos que están relacionados con el dualismo cartesiano, con la dualidad, ¿no? Con el cuerpo separado de la mente, y esta idea del concepto del infierno y del cielo no son compatibles con el concepto registros akáshicos. ¿Por qué no son compatibles? Porque en realidad esta herramienta viene de la India y por ese motivo no tiene nada que ver. Es una visión totalmente diferente. Nosotros tenemos la visión occidental, ¿no? Que muchas veces está relacionada con el miedo a lo que hay más allá, con el catolicismo, ¿no? En donde muchas de las otras formas de pensar se han visto como paganas o negativas. Pero en la parte oriental hay una cantidad de, obviamente, religiones diferentes, pero hay una que tuvo mucho peso y que tiene mucho peso, que es la filosofía relacionada con el budismo, ¿no? Esta filosofía de que todo es cíclico, de que todo está conectado con todo, de que no hay un arriba y abajo, que como es adentro es afuera, y que en parte esta filosofía es la que aporta a lo largo del siglo XIX una visión diferente, ¿no? A esta parte occidental, esta visión oriental en donde se busca estar en paz, se busca el equilibrio, se busca armonizarse, y que en parte hoy en día se empezó a conectar con lo que sería el mindfulness. El mindfulness, saben ustedes que es una forma de un trabajo en el presente, atención plena, una forma de meditación y de conexión con el aquí y ahora, pero hay muchísimas herramientas holísticas que se basan en el concepto de registros akáshicos. Así que es por eso que quería hablar un poco de la historia, ¿no? Para que no se generen confusiones. Alrededor del siglo XIX, Elena Blavatsky, que fue una investigadora, trajo a lo que es el mundo occidental diferentes herramientas esotéricas e investigaciones que hizo ella, que en parte abrieron la puerta al ámbito holístico a conocer, ¿no? Lo que sería esta forma de sanar y bienestar que tenían en la India. Ella se conectó con algunos rishis de la India, con algunas personas que estudiaban la herramienta de los registros akáshicos, y fue investigando y trayendo a lo que sería el mundo occidental a través de la teosofía la información de los registros akáshicos. También en el mundo moderno y contemporáneo tuvo influencia Gustav Jung, porque él hablaba de un concepto que no es el mismo que plantean los registros akáshicos, pero se parece bastante, y es este inconsciente colectivo, ya que el concepto de los registros akáshicos abarca el concepto de que todo está conectado y que existe una especie de biblioteca o espacio del universo o fuente de información infinita que nos conecta entre todos. Algunos le dicen la fuente divina, conectando el concepto de Dios. Otros hablan de una información que nos conecta entre todos, que es como algo biológico. Algunos hablan de algo energético. Dependiendo de la diferente disciplina o religión que creas, vas a ver que en muchas culturas y en muchas disciplinas y en muchos conceptos se habla de que todos estamos conectados. Y bueno, básicamente yo creo que sí, porque la naturaleza en sí nos demuestra eso, ya que todo organismo viviente está conectado entre sí. Todo organismo tiene un sentido,
¿no?, en la vida del otro organismo. Entonces, este concepto de unión y de que existe también una información o una memoria universal a donde toda la información va, se empieza a plantear con Helena en la parte del mundo occidental. Pero ¿cuáles fueron los orígenes de los registros akáshicos? Los orígenes de los registros akáshicos se hacen en la India. En los registros akáshicos se llaman así porque se habla de un registro o registros del Akash. En la India el concepto Akash en el sánscrito tiene que ver con la palabra éter. El éter sería aquello que no es materia, que va mucho más allá de la materia y que te conecta con un espacio multidimensional. El éter está conectado con todo y con todos. Todo en parte es parte del éter, pero la única manera de saber que está ahí es viéndolo materializado en la materia. El éter es un concepto, ¿no? El Akash es un concepto que nos conecta con la idea de que toda la energía que nos conecta, toda la energía que existe en el medio, toda esa energía que está entre nosotros, se materializa en nosotros, pero esa energía tiene memoria o tiene una historia, tiene un sentido de ser. La herramienta registros akáshicos ahí se empezó a aplicar como un método de conexión, canalización y entendimiento de esa parte etérica, el entendimiento de que mi cuerpo, mi mente y mi alma no están separados. Y esto es un bache gigante porque en el mundo occidental se sigue creyendo hasta el día de hoy, muchas personas lo siguen creyendo, pero por suerte la ciencia ha logrado demitificar esto de que el cuerpo y la mente están separados. Y ni hablar que el cuerpo, la mente y el espíritu están separados. Es una idea que un poco ha tenido raíz en el dualismo cartesiano, en la parte del mundo occidental, y que nos conecta con este concepto de separación, de lo que yo estoy viviendo en mi cuerpo no es consecuencia de lo que estoy viviendo en mi mente. Gracias a las investigaciones que han hecho diferentes científicos, como también muchas personas de la ciencia, ¿no? El descubrimiento de la somántica, el descubrimiento de la medicina del estrés, los descubrimientos de Hammer, que bueno, que Hammer sí es verdad que fue cuestionable en lo que son los tratamientos, pero la investigación que hizo, que dio raíz en lo que es la biodescodificación, es una investigación real, que ha descubierto que la mente tiene influencia en el cuerpo. Entonces, los registros akáshicos lo que está diciendo es que no solamente es que la mente tiene influencia en el cuerpo, sino que la mente tiene conexión con todas las mentes y que yo soy como una mente universal. Está el concepto de mi microcosmos y el macrocosmos. Mi mundo interno afecta al mundo externo y el mundo externo afecta al mundo interno. Y es como si el mundo interno fuera un espejo de ese mundo externo. Por lo tanto, no existe ninguna separación. Este concepto también nos lleva un poco más allá, porque se creía que existían vidas pasadas o experiencias anteriores, y es una experiencia que en parte en la India se hablaba hace mucho tiempo atrás, a través de esta filosofía de los rishis, de la búsqueda de la plenitud, descubriendo que a través de estas meditaciones podían regresar a experiencias anteriores, a vidas pasadas, y este entendimiento cíclico. Es un concepto que viene también conectado al concepto del budismo, ¿no? Que nos habla de que existe el karma, que existe el dharma, y fueron estos conceptos y estas diferentes filosofías construyendo lo que hoy conocemos como registros akáshicos. Vamos a contextualizarnos en el origen de la India. Hablando un poco de bases históricas, vamos a hablar un poco de historia en la India, ¿no? ¿En dónde aparece el concepto de registros akáshicos? No aparece el concepto de registros akáshicos como tal, aparece el concepto akasha, que sería el éter, como les mencioné, o la suma de los 4 elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Este éter es descrito en los Vedas, especialmente en el Rig Veda, que va desde el 1500 hasta el 1200 a.C. Este texto describe el akasha como el éter primordial, un elemento universal que sostiene el cosmos. Este éter o espacio, aunque intangible y más allá de la percepción humana ordinaria, es considerado el medio por el cual se almacenan las vibraciones de todo lo que alguna vez habría sucedido. Los sabios védicos creían que el akasha no solamente era el espacio, sino que contenía un flujo de conocimiento y la esencia de lo divino del universo.
Y esta visión se amplía mucho más en los Upanishads, que serían textos filosóficos que surgen alrededor del siglo VIII a.C. Hay dos textos puntuales, el Changodya, y perdonen la pronunciación, y el Taittiriya, que mencionan a los registros akáshicos como lo que sería el origen y el fin de los mundos, ¿no? O también como Brahman, que sería el término de lo absoluto, de lo divino en el hinduismo, y que nos habla de una existencia omnipresente y eterna que abarca toda la realidad. En los Yoga Sutras de Patanjali, del 200 hasta el 400 después de Cristo, de 200 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, aunque el término registros akáshicos no aparece, se menciona específicamente las técnicas de meditación avanzadas, las cuales aplican los yogis y sobre todo los de nivel avanzado de yoga, que conectan con la supraconciencia y la clarividencia. Sirven también para acceder a estados en donde la mente se vuelve un espejo de la realidad, captando la esencia de toda existencia. Esto también es una noción de un estado de conocimiento trascendental al que se accede a través de la meditación y tiene mucho paralelismo al concepto que hoy en día usamos a través de la técnica de registros akáshicos para la meditación y para las terapias alternativas, que nos habla de una dimensión o conocimiento que va más allá de la memoria universal. Y con el tiempo, el budismo Mahayana nos habla del concepto similar, ¿no? De la filosofía de la escuela de Yogacara, que introdujo la noción de la conciencia almacenada, que tiene un nombre como el de Alaya Vijnana, que no me sale, pero bueno, sería específicamente ese concepto, y es una especie de depósito de impresiones kármicas, en donde aparece toda la información de vidas pasadas. Esto también aparece en el texto Lakvatara Sutra y los trabajos de Asanga y Vanshudanshu del siglo IV después de Cristo, que postulan esta conciencia almacenada, que es una forma de memoria universal que influye el ciclo de reencarnación y contiene los patrones de todas las experiencias. La noción de la Akasha también se transmitió en historias de los Puranas, textos devocionales y mitológicos escritos desde el siglo IV hasta el siglo XVIII después de Cristo, como también los rishis y sabios de los que he hablado anteriormente, que hablan de los seres iluminados, ¿no? que tienen la capacidad de canalizar y de conectar con el Akasha a través de la meditación y la pureza de vida, obteniendo así el concepto más profundo del cosmos y el alma, que se refleja en el concepto actual de los registros akáshicos. Es una herramienta de sanación hoy en día que ha evolucionado a convertirse en una forma de terapia alternativa, en donde nosotros, a través del entendimiento, que es una forma, como hablamos hoy, de meditación, de mindfulness, el entendimiento desde la mente supraconsciente, como decía Jung, de ver las cosas desde la mente más sabia, desde la parte más sabia de mí, puede hacerme entender por qué es que me estoy enfermando, qué es lo que mi pensamiento está creando en la materia, por qué están ocurriéndome ciertas cosas en mi vida, qué conexión tengo yo con la gente que pasa por mi vida, si hay alguna conexión que tiene que ver con karmas anteriores, vidas pasadas, experiencias anteriores, cuál es el sentido de la muerte. ¿Cómo puede ser entonces, abriendo registros akáshicos, ahí entendemos cómo puede ser que hayan personas que se hayan ido de plano, pero que al abrir registros akáshicos estas personas nos den mensajes? Esto está relacionado con esta memoria universal o esta fuente de energía infinita, en donde todas las dimensiones y espacios multidimensionales convergen en un solo lugar. En los registros akáshicos no existe el pasado, el presente ni el futuro. Todos los tiempos están mezclados, todas las dimensiones están mezcladas, todo es parte de mí. No existe un arriba y un abajo, no existe una oscuridad ni una luz con la que luchar. No es que vamos a abrir registros akáshicos y vamos a conectar con las Pléyades, porque las Pléyades son una parte del todo. Nosotros lo que vamos a hacer es conectar con nosotros mismos en la observación de ese todo, en la conexión y entendimiento de ese todo. Por eso, hoy en día hay muchos que enseñan registros o hablan de los registros akáshicos. Cabe aclarar que yo soy maestra en este tema y que doy clases de registros akáshicos y tuve que estudiar, pero es verdad que me he encontrado con muchísimas diferentes opciones de estudio, academias y gente que lo enseña,
que hablan de abrir portales, de dimensiones en donde se entran bichos, y lo increíble de los registros es que en su origen y lo que realmente significan este concepto, viéndolo así históricamente y habiendo recorrido toda la información de la que estuvimos hablando recién, no se habla en ningún momento de dualismo, no se habla de seres, no se habla de buscar deidades, se habla de buscar la paz. El concepto de registros akáshicos nos hace entender que al estar en cierto estado de meditación, al estar en una meditación consciente, que es esta canalización consciente, podemos entender la vida de una manera diferente, desde un punto de vista más iluminado o espiritual. ¿Por qué? Porque vemos desde un estado de paz el para qué ocurre lo que pasa en mi vida, el cómo puedo afrontarlo de manera más pacífica, y nos conectamos más al concepto de amor, alejándonos de ese concepto de miedo. Es algo que le cuesta al ser humano. Yo creo que es una disciplina muy linda porque nos está enseñando a meditar, nos está enseñando a meditar desde un lugar tranquilo. Meditar no es ver cuál es la primera estrella de la que vengo, cuál fue, no sé, mi encarnación de vidas pasadas en la que yo soy talentoso, ¿no? No es meditar, buscar un guía o un Dios en esos registros. Meditar es entender el sentido de la vida, el sentido de la muerte, entender cómo yo puedo afrontar una situación desde un lugar más elevado de conciencia. Elevado de conciencia me refiero a un lugar de paz, un lugar en donde yo pueda resolver a un nivel diferente, ¿no?, la situación. Decía Einstein que no se puede resolver un problema de la misma manera que fue creado. Los registros akáshicos nos sirven para resolver el problema de una manera más elevada, más autosuficiente, usando partes de nuestra mente supraconsciente, usando un estado de conciencia al que no solemos entrar normalmente. Se sabe que el cerebro del ser humano nunca alcanza normalmente el 100%, que tiene más capacidad, pero no lo solemos estimular, no solemos reeducarlo, que tiene la capacidad de crear conexiones neuronales nuevas. Esto es comprobado científicamente, y no le solemos dar importancia a esa parte. Registros akáshicos es una manera de estimular esa parte, de replantearnos ideas, de trabajar con sanación transpersonal. Se puede sanar con constelaciones familiares a través del nivel 3, que es sanación akáshica, entender cuál es el problema que tuvo mi madre con su madre y qué es lo que yo estoy repitiendo. Se puede sanar cosas del clan, se puede sanar a la futura generación, se puede entender la vida desde un lugar mucho más armonioso. Así que bueno, hoy quería contarles un poco la historia de los registros, alejándonos de conspiraciones, de cosas que no tienen fuente. Por supuesto, les voy a dejar un montón de fuentes de información abajo en la descripción del video para que puedan investigar un poco de qué se trata. Sé que hoy en día mucha gente sube contenido a las redes sociales y también a YouTube, dando información viral, pero que no cita fuentes, no cuenta historias como fueron, no habla de conceptos realmente como son. Y bueno, la idea de este video es hablarles de la historia más en profundidad, y que este video les sirva no solamente a los alumnos de la escuela, sino a gente que es totalmente ajena al concepto de registros akáshicos, del sentido. Tenemos que entender que no es adivinación, que no es evidencia, que es una forma de meditación consciente, y para eso tenemos que entender un poco de dónde viene y quiénes lo aplicaban. Y esa va a ser la manera en la que podemos aplicar este concepto, teniendo la religión y la creencia que tengamos, pero busquemos siempre usarlo para bien, usarlo como una forma de meditación y de sanación, que es lo que realmente son los registros akáshicos. Y bueno, si te gustó este video, te invito a seguirme y déjame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar. Un abrazo gigante a todos.